Soy Ariana, de 32 años, gerente financiera de una firma de inversiones en Portland. Vivo sola en un pequeño apartamento cerca de Forest Park, simple pero ordenado como mi personalidad, meticulosa, directa y siempre responsable, especialmente cuando se trata de la familia. Desde que me gradué de la universidad, prácticamente he cargado con el peso de mis padres. Viven en una casa de 2 pisos en Salem, donde crecí. Aunque sus trabajos nunca generaron mucho dinero, nunca los dejé pasar necesidades. Cuando mi madre necesitó una cirugía de espalda, cubrí toda la factura médica. Cuando la casa comenzó a deteriorarse debido a tuberías podridas, contraté trabajadores y pagué más de $8,000 yo misma. Cada mes constantemente enviaba $1,200 para ayudar a cubrir su hipoteca y gastos de manutención. Al principio pensé que era lo correcto, los niños ayudando a sus padres cuando lo necesitaban. Pero con el tiempo comencé a notar algo que había tratado de ignorar. Mi hermano menor, Brandon, es 4 años menor que yo. Sin título, sin trabajo estable, nunca financieramente independiente. Mientras yo trabajaba 10 horas al día, Brandon se quedaba en casa viendo televisión, navegando en su teléfono y luego salía con amigos por la noche. Algunos meses, mamá llamaba quejándose, le robaron la billetera a Brandon, ¿puedes enviar dinero extra? Nunca lo cuestioné, solo enviaba más como un robot. Pero lo curioso es que a su billetera parecía que se la robaban al menos una vez al año. Para la 4ª vez, lo encontré más risible que lamentable. Nunca vi a Brandon tener un trabajo serio. Cuando tenía 25 años, abrió una tienda de ropa vintage. Invertí los $10,000 iniciales e incluso lo ayudé a redactar el plan de negocios. Un año después, la tienda cerró y todo lo que dijo fue, supongo que no estoy hecho para ser dueño de un negocio. Después de eso, se mudó de nuevo con nuestros padres. Viviendo sin pagar alquiler, como si fuera lo más natural del mundo. Aún así, nunca escuché una sola queja de mamá y papá. Cada vez que llamaba, mamá hablaba en voz baja, lo está intentando, solo necesita más tiempo. Más tiempo. Tenía 28 años. Había pasado toda mi juventud trabajando, ahorrando, manteniendo a la familia. Mientras tanto, Brandon solo necesitaba más tiempo. Empecé a sentirme agotada. Después de largos días estresantes, me sentaba sola en mi apartamento, mirando los recordatorios de transferencias automáticas en mi teléfono con el corazón apesadumbrado. No era el dinero lo que lamentaba, era el esfuerzo. Los fines de semana que me perdía la diversión con amigos solo para arreglar su techo, mientras Brandon se quedaba en su habitación jugando videojuegos. Los cumpleaños en los que solo estaba yo, un pastel que me compré y una vela solitaria, mientras que Brandon tenía fiestas de barbacoa en el patio trasero, aunque no hacía nada en todo el año. Seguía diciéndome a mí misma, no lo dicen en serio. Pero en el fondo sabía que lo favorecían. Brandon era el bebé, el niño con el que mamá siempre hablaba con la voz más suave, mientras que yo era solo su hermana, la responsable. Siempre que me cansaba y soltaba, mamá, yo también necesito un poco de atención, ella respondía, eres fuerte, Ariana, no necesitas que nadie se preocupe por ti. Sí, no necesitaba que nadie se preocupara por mí, pero eso no significaba que mereciera ser pasada por alto. Cuanto más lo pensaba, más me sentía como una sombra detrás de la familia, existiendo solo cuando necesitaban dinero, reparaciones o alguien que limpiara el desorden. En cuanto a la atención, la gratitud o incluso un abrazo, no estaba segura de cuándo desaparecieron. Y seguí enviando dinero, seguí recibiendo mensajes de texto de agradecimiento a medias, seguí guardando silencio cuando veía a Brandon haciendo alarde de un nuevo par de zapatos de diseñador en Instagram con la leyenda, regalo de alguien especial. ¿Alguien especial? ¿Era yo ese alguien? Pensé que me había acostumbrado, pero en realidad solo lo estaba reprimiendo. Y luego un día un momento aleatorio, aparentemente inofensivo, lo destrozó todo. Una verdad que nunca vi venir, escondida detrás de dulces palabras y falsas responsabilidades, me obligó a levantarme y finalmente preguntar, ¿qué soy para esta familia? No sabía si el dolor o la ira me golpearían más fuerte, pero sabía una cosa con seguridad, no iba a seguir en silencio. Sucedió en una tarde de sábado gris y húmeda, como si el clima mismo me estuviera advirtiendo. Conduje desde Portland de regreso a Salem para ayudar a mis padres con algunos trámites bancarios.
Dijeron que necesitaban que revisara algunos documentos de préstamos hipotecarios. Estaba tan acostumbrada a firmar o representarlos legalmente que no lo pensé 2 veces. Mamá me saludó en la puerta con un vaso de té helado, sonriendo levemente y señalando una pila de papeles en la mesa de la sala. ¿Puedes mirar esto por mí, cariño? No les encuentro sentido, dijo como siempre, confiada e inconsciente. Me senté, saqué mi computadora portátil y abrí la gruesa carpeta, cuidadosamente sujeta con un clip. La mayor parte eran formularios bancarios, facturas de servicios públicos, viejas declaraciones de impuestos. Pero luego había otra pila más delgada, marcada con una pegatina azul. Escrito a máquina prolijamente en la portada: Última voluntad y testamento. Steven y Marlene Bennett. Me quedé helada. Un testamento. La curiosidad, o tal vez el instinto de supervivencia, me hizo abrirlo. No sabía qué esperaba. Tal vez una línea reconociendo todos mis sacrificios silenciosos, tal vez una pequeña promesa de justicia. Pero lo que vi fue brutalmente frío: dejamos todos los bienes, incluida la casa en Salem, cuentas de ahorro, seguro de vida y derechos sobre la tierra, a nuestro hijo Brandon Bennett. Leí la línea una y otra vez, esperando que mis ojos estuvieran equivocados. Pero no, mi nombre no se mencionaba ni una sola vez. Ni siquiera una pequeña parte, ni siquiera una nota de reconocimiento. Excepto una línea solitaria al final: amamos a nuestros 2 hijos por igual, pero creemos que esto es necesario para la estabilidad familiar. ¿Amar por igual? Demostraron su amor dejándome pagar sus cuentas mientras Brandon lo recibía todo. Sentí un escalofrío por la espalda, la habitación pareció inclinarse. Todos esos años de trabajar hasta el agotamiento, noches sin dormir preocupándome por la salud de mamá, recortando mis propias necesidades para enviar dinero a casa, todo borrado con una línea que decía: necesario. No me veían. Solo veían a una hija que podía cargar con las cargas, por lo que me apilaron todo encima. Me quedé allí sentada durante mucho tiempo, congelada, hasta que la voz de mamá me llamó desde la cocina: Ariana, ¿encontraste el documento del banco? Me levanté, agarré el testamento y caminé directamente a la cocina. Estaba enjuagando verduras, las manos temblando ligeramente por el agua fría. Levanté los papeles a la altura de sus ojos. ¿Cuándo escribieron esto? Mamá echó un vistazo y capté el destello de pánico en sus ojos, pero rápidamente lo enmascaró respondiendo: oh, eso. Ha pasado un tiempo. Tu padre y yo solo queríamos tener todo arreglado. Pensé que ya lo sabías. No respondí. Dejó las verduras, se secó las manos y habló más suave: Ariana, tienes una carrera estable, tu propia casa, un buen trabajo. Brandon todavía está luchando. Solo queremos ayudarlo a ponerse de pie. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque no podía contenerme más. Ponerse de pie. Ni siquiera necesita ponerse de pie, mamá. Le estás dando toda la casa para que se acueste. Abrió la boca para decir algo, pero levanté la mano. No. Lo entiendo perfectamente claro ahora. Salí de la cocina hacia la puerta principal. Papá estaba afuera cambiando una luz del porche. Levantó la vista y sonrió. ¿Ya te vas? Quédate a cenar. Lo miré fijamente durante un largo rato, luego levanté los papeles. ¿Firmaste esto? Siguió mi mano, su rostro se congeló. Sí, lo hice. Pero eso. No hay necesidad de explicar. Lo leí. Está clarísimo. Bajé del porche, mi voz baja. Vine para ayudarte con el papeleo. Ahora veo dónde estoy parada. Me di la vuelta y miré a mi padre directamente a los ojos. No estoy malinterpretando nada. Lo entiendo perfectamente. Luego me subí a mi auto y cerré la puerta. El motor arrancó, pero por dentro me sentía congelada. Resulta que a veces no te conviertes en una extraña porque te rechazan, te conviertes en una extraña en el momento en que te quedas en silencio durante demasiado tiempo. Regresé a Portland alrededor de las 9 de la noche, justo cuando comenzaba a llover. Todo dentro de mí se sentía entumecido. Ninguna gota de lluvia podía igualar la frialdad de sentirte excluida de tu propia familia. Me senté en el auto durante un largo rato, agarrando el volante. Debería haber estado enojada, debería haber llorado, debería haber gritado.
Pero todo lo que sentía era vacío. A la mañana siguiente no podía concentrarme en nada. La imagen del testamento, la frase «creemos que esto es necesario» y la sonrisa culpable de mi madre se repetían en mi cabeza. Al mediodía, decidí llamar a mi madre. No podía simplemente dejarlo pasar como si fuera una invitada perdida en su familia. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. Ariana, estaba a punto de llamarte. Mamá, necesito hablar seriamente. Sin rodeos. Hubo una pausa, luego un profundo suspiro. Está bien, adelante. Forcé mi voz para mantener la calma. ¿Por qué? ¿Por qué dejarle todo a Brandon? ¿Planeaban esperar hasta que estuviera completamente agotada antes de decirme la verdad? Mamá respondió lentamente con cautela. No es lo que piensas. Tu padre y yo lo pensamos durante mucho tiempo. Tú eres estable, eres fuerte e independiente. Brandon Dell necesita ayuda. Solté una risa amarga. ¿Ayuda? Mamá, Brandon no necesita ayuda, necesita una llamada de atención. Vive como si el mundo le debiera todo. La voz de mamá se agudizó. Es tu hermano, Ariana. No hables de él de esa manera. La interrumpí. No. Es él quien no ha ganado ni un centavo en 10 años, pero todavía lo llaman pobrecito. Y yo cada vez que enviaba dinero, todo lo que recibía era, gracias, te lo devolveré pronto. Pero, ¿sabes qué? Ni una sola vez me lo devolviste, porque sabías que no te lo pediría. La escuché respirar pesadamente en el otro extremo. Lo siento. No me di cuenta de que te dolía tanto. No lo pensaste. Ese es el problema, mamá. Nadie en esta familia pensó en mí. Yo era la conveniente. Cuando el techo tenía goteras, llamaban a Ariana. Cuando la factura de la luz estaba atrasada, llamaban a Ariana. Cuando la tienda de Brandon fracasó, ¿quién la cubrió? Ariana. Pero cuando llegó el momento de compartir los bienes, oh claro, ella es lo suficientemente estable. Escuché su voz temblar. ¿Sabes por qué lo hicimos así? Me quedé en silencio. Porque tenía miedo de que nos dejaras. Tenía miedo de que si te diéramos una parte, Brandon nos guardaría rencor y tú nunca volverías. Ya vivías lejos, así que elegí mantener a Brandon cerca, incluso sabiendo que no era justo. Apreté el teléfono con más fuerza. No me perdiste porque me mudé. Me perdiste porque nunca me aferraste realmente. Ella sollozó. Lo siento, Ariana. Solo quería mantener la paz. Borrándome de la familia, convirtiéndome en una billetera andante. No esperé su respuesta. ¿Sabes que me quedaba despierta por la noche preocupándome de que no tuvieran suficiente para la jubilación? Incluso pensé en comprar un seguro adicional para ambos. Pero ahora creo que Brandon se encargará de eso, ya que la casa y el futuro le pertenecen a él. Colgué. Mi corazón latía con fuerza, mis manos estaban heladas. Pensé que sentiría alivio, pero en cambio sentí una tristeza tan profunda que me dificultaba respirar. Tristeza porque, incluso de adulta, todavía me aferraba a la esperanza de que mis padres me trataran de manera justa. Tristeza porque el que siempre mimaron nunca defendió a nadie más que a sí mismo. Abrí mi computadora portátil, inicié sesión en mi cuenta bancaria y cancelé las transferencias automáticas a mis padres. Me quedé sentada allí mirando la pantalla por un rato, luego abrí una nueva hoja de Excel. Comencé a enumerar cada cantidad que les había enviado en los últimos 7 años, no para exigir que me lo devolvieran, sino para recordarme a mí misma que había hecho suficiente, más que suficiente. No soy despiadada, pero me niego a seguir siendo la única que se preocupa en una relación unilateral. Y si creen que Brandon se merece todo, ahora vivirán con esa elección sin mí para limpiar el desorden. Una semana después de esa última llamada con mamá, todavía no había tenido noticias de ellos. Bien. Necesitaba espacio para respirar, para acostumbrarme a la sensación de ya no estar atada por expectativas invisibles y obligaciones no deseadas. Pero ese silencio no duró mucho. El lunes por la mañana, mientras me preparaba para una reunión de directores regionales, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de papá: Ariana, el impuesto a la propiedad está por vencer. ¿Puedes adelantarlo como siempre?
Sin hola, sin, ¿cómo estás? Solo otra fría y familiar solicitud. Miré la pantalla, sintiendo una amarga mezcla de tristeza y diversión. Realmente pensaron que seguía siendo la misma Ariana de siempre, la que abría su billetera sin importar cuán herida estuviera. Respondí sin dudarlo, creo que Brandon puede manejarlo. La casa le pertenece ahora. Menos de 5 minutos después, mamá llamó. Dejé que sonara. Volvió a llamar y luego envió un mensaje de texto: Ariana, no hagas esto. Sabes que no tenemos suficiente. Brandon todavía está buscando trabajo. No dejes que un pequeño malentendido destruya a la familia. ¿Pequeño malentendido? Me mordí el labio tranquilizándome, luego respondí: mamá, esto no es un malentendido. Tú y papá tomaron una decisión clara. Simplemente la estoy respetando. Si Brandon se merece todo, entonces también puede empezar a asumir la responsabilidad. Esta vez no fue hasta la noche que recibí una respuesta de Brandon: ¿de verdad vas a abandonarlos por un trozo de papel? Casi me río. Un trozo de papel. Ese fue el frío veredicto que me dieron después de años de sacrificio. No respondí de inmediato. Esperé hasta después del trabajo, luego escribí: no se trata del papel, se trata de nunca haber sido realmente parte de la familia. Ahora, al menos, soy libre. Brandon respondió tan rápido que era obvio que había estado esperando. Eres tan egoísta. La familia se trata de superar los tiempos difíciles juntos. Escribí cada palabra como si la estuviera grabando en piedra: la familia se trata de compartir, no de explotar. He cargado con todo sola durante demasiado tiempo. Ahora es tu turno de descubrir lo que realmente significan los tiempos difíciles. No recibí otro mensaje de Brandon esa noche, pero sabía que no había terminado. 3 días después, recibí un correo electrónico del banco. Mi cuenta secundaria en Salem, a la que mis padres tenían acceso, tenía un intento de retiro que excedía el límite. Inmediatamente llamé al banco para cerrar la cuenta y revoqué todo acceso. Originalmente había creado esa cuenta para facilitarles el apoyo cada mes. Ahora no había razón para que existiera. Justo después de que terminé, el número de papá apareció en mi teléfono. No respondí. El mensaje de texto llegó a continuación: ¿realmente quieres que perdamos la casa? No podrás vivir contigo misma. Miré la pantalla durante un largo rato, luego escribí lentamente: nadie está perdiendo nada, papá. Ahora solo tendrán que cuidarlo ustedes mismos. No soy un banco y ya no soy la hija obligada a elegir entre el amor y la gratitud distorsionada. El último mensaje de texto del día vino de mamá, un mensaje corto y pesado: estamos decepcionados de ti. Respiré hondo y desbloqueé mi teléfono. Por primera vez en años, elegí apoyarme en mí misma. No por deber, no por culpa, no por nadie más. Solía pensar que cortar los lazos me dejaría sintiéndome vacía, pero no fue así. Me sentí libre. No es que dejara de amarlos, es que finalmente me amé lo suficiente como para no dejar que nadie me tratara como si no importara. 3 días después de cortar todo contacto y cerrar la cuenta bancaria secundaria, el timbre de mi apartamento sonó un sábado por la mañana. Antes de que pudiera siquiera mirar por la mirilla, los golpes comenzaron, fuertes, urgentes, como un cobrador de deudas, no una visita familiar. Miré a través de la lente. Era mi mamá, parada junto a ella mi papá, y, sin sorpresa, Brandon también, con las manos metidas en los bolsillos, la cara torcida como si él fuera el traicionado. Me quedé quieta con el corazón latiendo con fuerza. Habían venido hasta aquí sin llamar, sin avisar. Aparecieron como si les debiera algo. No abrí la puerta, pero cuando mamá empezó a hablar por la rendija, su voz goteando con su dramatismo habitual, supe que no se irían en silencio. Ariana, sé que estás ahí. No quiero hacer una escena, pero estás llevando a esta familia al límite. Respondí firme y claro: mamá, este no es el momento ni el lugar. No quiero hablar ahora mismo. Por favor, váyanse. Papá habló, su voz pesada como si hubiera subido una montaña. ¿De verdad vas a ignorar a tus padres después de todo lo que hemos hecho por ti? Tragué mi ira, manteniendo mi tono uniforme. Eligieron a Brandon y ahora me elijo a mí misma. Mamá golpeó con más fuerza la puerta, abandonando cualquier pretensión. No seas tan egoísta.
La familia se trata de llevar la carga juntos, Ariana. ¿No eras tú siempre la considerada? Abrí la puerta, no para discutir, simplemente estaba demasiado cansada de esconderme. Estaban allí los tres, alineados ordenadamente en mi puerta. Mamá cruzando los brazos con una mirada de decepción, papá bajando la cabeza como si estuviera planeando su próximo movimiento y Brandon sonriendo con suficiencia como si estuviera viendo un drama barato. Crucé los brazos y bloqueé la entrada. Está bien, ya que se tomaron la molestia, escuchen atentamente. Mamá intervino antes de que pudiera terminar. Oh, tú escucha. La presión arterial de tu padre está mal. La casa necesita reparaciones de plomería. Brandon está solicitando trabajo en todas partes. Y tú solo necesitas ayudar por unos meses más. Solo unos meses. Asentí lentamente. Al igual que los pocos meses del año pasado, o del año anterior, o cuando dijiste que Brandon sería independiente a los 25. Tiene 28 años ahora, mamá. Todavía viviendo gratis y todavía es el que necesita ayuda. Brandon espetó, nunca te pedí que hicieras nada. Mamá y papá tomaron esas decisiones. No fui yo. Lo miré fijamente. No tuviste que pedirlo porque sabías que alguien más cargaría con la carga por ti. Papá dio un paso adelante. Ariana, estás actuando como una extraña. Cuando las familias tienen problemas, se sientan y los resuelven. No puedes tirarlo todo por un testamento. Retrocedí medio paso, respirando profundamente. No estoy tirando nada. El testamento ya lo terminó. Simplemente me niego a seguir siendo la única que invierte dinero y energía en una supuesta familia que solo me ve cuando necesita que la salven. Mamá me agarró la manga, los ojos llenos de lágrimas. Eres mi hija, Ariana. No quiero perderte por dinero. Me aparté suave pero firmemente. No me perdiste por dinero. Me perdiste cuando elegiste a Brandon, el que nunca se responsabilizó, para confiarle todo el futuro, mientras que yo, la que cargó con el peso durante 10 años, fui borrada de la imagen. Miré a cada uno de ellos a los ojos, mi voz baja. Nunca fui realmente familia para ustedes. Solo fui una billetera andante. La cara de Brandon se sonrojó cuando se dio la vuelta. Mamá se quedó paralizada. Papá apretó la mandíbula como si estuviera tragando vidrio. Retrocedí a mi apartamento manteniendo la puerta abierta. Si alguno de ustedes todavía piensa que voy a cambiar de opinión, pueden irse ahora. Ya no soy su sombra silenciosa. Cerré la puerta suavemente esta vez, sin portazos, sin despedidas. El silencio fue el final perfecto. Me apoyé en la puerta, mis manos temblando ligeramente, no por miedo, sino porque sabía que acababa de soltar algo que me había atado toda mi vida, una culpa disfrazada de amor familiar. Pensé que la confrontación en mi puerta sería el final, que retrocederían, lamerían sus heridas con orgullo, tal vez incluso reflexionarían un poco. Pero les había dado demasiado crédito. Temprano una mañana, mientras tomaba café, apareció un mensaje de texto de Madison, mi mejor amiga de la universidad, que ahora trabaja como abogada en Seattle. ¿Estás bien? Acabo de ver algo que tu mamá publicó en Facebook. Fruncí el ceño, abrí mi teléfono e inicié sesión en mi cuenta antigua que guardaba, solo para mantenerme en contacto con algunos amigos. La página de mi madre tenía una publicación compartida más de 40 veces. Es desgarrador como padres ver a tu hijo darte la espalda por dinero. Sacrificamos toda nuestra vida por ella y ahora, cuando más la necesitamos, nos rechaza fríamente. Nuestra casa está en riesgo de ejecución hipotecaria, pero ella está demasiado ocupada viviendo su lujosa vida para que le importe. Lo leí una y otra vez, cada palabra más pesada que la anterior. Los comentarios eran peores. Los niños de hoy en día no tienen gratitud. Si mi hijo hiciera eso, me rompería el corazón. ¿Cómo puede alguien ser tan ingrato con padres así? Brandon también lo había compartido, agregando su propio comentario: la familia se trata de amor, no de cálculos. No soy perfecto, pero nunca les di la espalda cuando me necesitaron. Y luego papá publicó un breve estado pasivo-agresivo etiquetándome directamente. Algunas personas piensan que el éxito significa olvidar de dónde vienen. Es solo cuando envejecemos y nos debilitamos que nos damos cuenta de que no todos los niños que criamos son realmente nuestros. Dejé mi teléfono sobre la mesa. Después de un largo rato, solté una risa seca.
Me habían convertido en la villana, la hija ingrata que echó a sus padres a la calle. Ninguno de las docenas de comentaristas sabía que había mantenido esa casa en pie durante la última década con mis propios sacrificios. Abrí mi computadora portátil, inicié sesión en Facebook, las manos temblando ligeramente pero mis ojos claros. Si habían elegido contar solo la mitad de la historia, entonces yo contaría la parte que omitieron, la parte sobre la que había guardado silencio toda mi juventud. Empecé a escribir, nunca pensé que publicaría algo como esto, pero parece que mi familia ha elegido contar solo la mitad de la historia y convertirme en la villana. Soy la hija mayor de Steven y Marlene Bennett. He estado apoyando financieramente a mis padres desde que tenía 23 años, justo después de recibir mi primer cheque de pago. Cubrí deudas hipotecarias, facturas de hospital, servicios públicos y reparaciones del hogar. Nunca pedí elogios, lo hice porque creía que eso es lo que los niños deberían hacer. Mientras tanto, mi hermano Brandon nunca tuvo un trabajo estable. Mientras yo trabajaba horas extras para enviar dinero a casa, él vivía cómodamente sin responsabilidad ni contribución. Mis padres lo sabían, pero nunca lo corrigieron. Me dijeron, eres más capaz, ayúdalo. Lo hice durante años en silencio, hasta que descubrí que le dejaron todos los bienes, la casa, los ahorros, el seguro, a él en su testamento. Ni siquiera me mencionaron, excepto por una línea que decía que amaban a ambos hijos por igual. Una línea hueca para alguien que cargó con el peso sin quejarse. No les guardo rencor por elegir dejarle todo a Brandon, simplemente me niego a seguir desempeñando el papel de la patrocinadora invisible. No abandoné a mi familia, simplemente me negué a seguir siendo utilizada. Si alguien que lee esto todavía piensa que soy ingrata, imagínese estar en mi lugar. Puedes dar, puedes sacrificar, pero ¿aceptarías que te traten como nada más que una billetera andante para siempre? Presioné publicar. Luego cerré mi computadora portátil, me serví un vaso de agua y me senté en silencio. Los mensajes de amigos y parientes lejanos comenzaron a llegar a raudales. Una tía escribió, tu publicación me hizo llorar. Lo vi todo, pero nunca me atreví a decir nada. Un amigo de la escuela secundaria envió un mensaje. Finalmente, alguien dijo lo que muchos de nosotros hemos vivido. No necesitaba su defensa, solo sentí el poder de mi propia voz, no para pelear, sino para terminar con el silencio que hacía creer a los demás que mi sacrificio era automático. Si elegían contar solo su versión de la historia, yo contaría la parte que se negaban a ver, la verdad que había cargado sola durante tantos años. Mi publicación se difundió más rápido de lo que esperaba. Personas de las que no había tenido noticias en años fueron las primeras en comunicarse. Un ex compañero de trabajo escribió, yo también era el niño confiable. Gracias por decir lo que muchos han tenido demasiado miedo de admitir. Una prima lejana envió un largo mensaje compartiendo que había visto el favoritismo en mi familia durante años, pero se mantuvo en silencio por temor a ser etiquetada como chismosa. Varios viejos amigos de la escuela secundaria también se comunicaron con palabras de aliento, diciendo que estaban orgullosos de mí por hablar. Por otro lado, mis padres continuaron publicando mensajes crípticos. Mi padre escribió, perdimos a la hija que una vez fue nuestro orgullo, todo porque estaba demasiado ocupada con su éxito para recordar de dónde venía. Mi madre publicó una foto antigua de nosotros tres con la leyenda, algunas cosas solo viven en los recuerdos. Perdonamos pero no olvidamos. En cuanto a Brandon escribió, la familia es un lugar para el perdón, no para llevar la cuenta. Es triste cuando algunas personas solo ven números en lugar de amor. No respondí. Ya no sentía la necesidad de hacerlo, no porque estuviera amargada, sino porque ya no anhelaba su reconocimiento. La verdad estaba fuera. Quien quisiera entender, entendería. Y quien eligiera creer su versión, podía seguir creyéndola. No publiqué nada más sin refutaciones, solo silencio. Pero no el viejo tipo de silencio, no el silencio resignado y herido. Este era un silencio pacífico y arraigado, el tipo que llega cuando finalmente te desatas de un papel que nunca elegiste. Un mes después me mudé a un nuevo apartamento más pequeño, cerca del río Willamette. No era lujoso, pero las ventanas que daban al este captaban el sol de la mañana y el suave sonido del agua me ayudaba a dormir tranquilamente todas las noches. También comencé a escribir de nuevo, algo que no había hecho en casi 10 años, enterrada bajo hojas de cálculo, cuentas bancarias y facturas de otras personas.
En las noches sin llamadas de emergencia o solicitudes desesperadas de dinero, me sentaba en mi escritorio y escribía sobre el silencio, sobre la incomodidad, sobre dejar ir. Aprendí a decir no a las cosas que me agotaban, desde obligaciones sociales innecesarias hasta relaciones que solo aparecían cuando necesitaban algo de mí. Ya no temía la palabra egoísta. Había vivido demasiado tiempo bajo una versión distorsionada de la generosidad y ahora elegía amarme a mí misma. Mantuve algunas viejas amistades, las que me habían apoyado cuando todo lo que tenía era responsabilidad. Nos reuníamos los fines de semana, paseábamos por el parque y hablábamos de pequeñas cosas, cosas que no tenían nada que ver con deudas o deberes familiares. Y extrañamente me sentí más ligera. Una noche a finales de otoño, mientras caminaba a lo largo del río, mi teléfono vibró. Un número desconocido. Dudé y luego contesté. Ariana. Reconocí la voz de inmediato. Era mi madre. Hizo una pausa durante unos segundos y luego dijo, no llamo para pedir nada. Solo quiero saber si estás bien. Al instante no dije nada al principio. Una parte de mí se ablandó, pero sabía que el perdón lleva tiempo. La confianza no regresa con una sola llamada. Respondí en voz baja, estoy viviendo bien. Pero mamá, necesito vivir mi propia vida, no como una portadora de cargas, no como un plan de respaldo para alguien más. Sin discusiones, sin culpas, solo un suave entiendo. No dije que la perdonaba, pero tampoco colgué. Escuché. Y a veces eso es suficiente para saber que ya no estás tan herida como antes. Después de que terminó la llamada, miré el río. Las luces se reflejaban en el agua como una cadena de recuerdos que se liberaban. Sabía que todavía tenía que sanar, conmigo misma, con el pasado. Pero al menos ahora ya no caminaría hacia adelante con piernas temblorosas, agobiada por la culpa. Avanzaría con los pasos firmes de alguien que sabe que se merece amor, amor real. Mi historia no se trata solo de favoritismo o un testamento, se trata de recuperar la autoestima después de años de estar atrapada en el papel de la hija responsable. Me di cuenta de que el verdadero amor filial no significa sacrificio incondicional y que la verdadera familia no exige la pérdida de tu libertad personal. Al dejar de lado el papel que me obligaron a desempeñar, encontré la paz y aprendí a amarme a mí misma, manteniendo solo las relaciones construidas sobre el respeto genuino, no sobre la obligación agotadora.